Bueno, me está gustando mucho, más que nada el proceso y la producción de lo que significa hacer el podcast, especialmente porque me da la sensación de que el nivel de importancia y de trascendencia que va a tener las semifinales nos va a meter en un punto en el que todo lo que se analice una semana antes, nosotros ya lo vamos a tener más o menos resuelto, porque el esquema o la idea de este podcast es dedicarle un capítulo o un episodio por semana a las semifinales de la Copa Libertadores, y eso nos mete de lleno en, por lo menos como lo estoy viendo yo, otra linda manera de disfrutar el fútbol, un poco más estudiosa, con algo de investigación, metiéndonos en conceptos o en cositas más profundas, que la verdad me pareció bastante divertido y creo que se puede llegar a demostrar en lo que digamos en este querido podcast. Episodio número 2 de la Copa Libertadores, Gol de América. Los que ya nos venían escuchando en los capítulos de la Copa América nos conocerán. Mi nombre es Lucas Bertelotti y me acompaña, como todos los días, el querido Germán Boero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, no, saludarte. Saludarte. También estamos con el señor Pablo Hacker, hoy invitado para analizar el presente de River. Invitado Pablo Hacker. Pablo Hacker es editor de los sitios oficiales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, entre otros torneos que maneja la querida Conmebol. Trabajó muchos años en el Diario de la Nación, donde no llegaste a hacer cobertura específica de River, ¿verdad? O sea, de ser una especie de corresponsal de River para el diario, ¿sí? Primero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? No llegué a hacer cobertura del día a día de River, pero sí algunos partidos específicos de este River, o sea, de River y de este River de Gallardo. Así que, como todos saben, seguimos siempre de cerca todos los equipos que están jugando la Copa Libertadores, entre ellos, obviamente, los semifinalistas. Bien, Hacker es obviamente un gran conocedor de fútbol, pero especialmente del River de Gallardo, por estar metido en esta tarea y por esta cobertura que vino haciendo en el Diario de la Nación, por lo que más que palabra autorizada. Bienvenidos amigos entonces al podcast Gol de América, episodio 2, Copa Libertadores. No creo que haya proyectos de 2, 3, 4, 5 años que se sostengan si uno no gana. Entonces, me parece que partiendo de esa base, uno entiende que para establecer proyectos, para seguir vinculado a ciertos lazos fuertes, tenés que sostenerte con victoria. Creo que quedó claro, pero en la presentación no dije que este episodio 2 va dedicado solo a River. La estructura del podcast va a ser, el primer capítulo fue un análisis de lo que pasó, que me gustó tu título que decía el superclásico que pasó puede explicar lo que viene, es decir, las semifinales. Hoy en este podcast le dedicamos el capítulo a River, después vamos a hacer un especial de Boca y el cuarto ya sí va a ser de previa del partido. Obviamente que seguiremos hasta el final de la Copa Libertadores con los dos finalistas y la final en Santiago de Chile. Vamos a hablar sobre Gallardo. Un poco estos audios que escuchamos son el Gallardo explica a Gallardo, y lo que venimos un poco debatiendo o hablando es que hoy Gallardo es un todo dentro de River Plate. O sea, es mucho más que un director técnico de la primera división. Es la persona encargada del fútbol en River, y podemos hablar ahora cómo fue el proceso o cómo surgió esa idea o esa forma de pensar el fútbol. Pero básicamente Gallardo está ocupado desde cómo fue hecho el campus de River. Él tiene una oficina en el medio del campo, donde hacia un sector puede ver todas las canchas, hacia otro sector puede ver los gimnasios donde los jugadores hacen recuperación, lo que es un símbolo de que es un tipo que intenta manejar y estar atento a todo, casi como el famoso ojo del Señor de los Anillos. Entonces Gallardo ve todos los partidos de las inferiores, ve todos los partidos de la reserva y tiene un nivel de detalle y de compromiso en cuanto a toda la estructura del fútbol de River que básicamente termina cambiando el paradigma para lo que representa River a nivel fútbol. Sí, todo empezó con un papelito, un planito que Gallardo le hizo a Donofrio sobre con qué campo de entrenamiento él soñaba. Y de alguna manera creo que ese fue el inicio del Gallardo hombre de club, por decirlo de alguna manera. O sea, Gallardo
fue ganando fuerza a partir de los buenos resultados, fue ganando liderazgo, fue ganando experiencia como técnico, porque él había tenido solamente una experiencia en Nacional de Montevideo después de retirarse como futbolista. Y de alguna manera creo que ahí es el mojón en el que él empieza a manejar muchas más cosas dentro de River, desde la planificación de ese predio hasta después empezar a tener voz y voto en cuanto a las divisiones inferiores y demás. Como muestra de cómo empezó todo, recuerdo la primera Copa Libertadores que Gallardo dirigió en River, la Copa 2015, que finalmente termina ganando. River había pasado a cuartos de final después de dejar a Boca en el camino y había perdido 1-0 contra Cruzeiro en el Monumental y jugaba la revancha en Belo Horizonte. Me acuerdo de Gallardo el día previo a ese partido tenía que dar una conferencia de prensa y se demoraba en llegar, y según lo que decían los allegados ahí al plantel de River era que estaba en su habitación escribiendo en una hoja qué posibles preguntas podían llegar a hacer los periodistas para que no lo descolocaran, porque ese Gallardo no era el hábil declarante que soy, el hombre que se sienta o se para delante de un micrófono y representa directamente a River Club. Es buenísima la anécdota porque me parece que también representa la evolución de Gallardo. Claramente el tipo se fue transformando y se fue convirtiendo en un entrenador cada vez mejor. No es que llegó ya siendo un entrenador consolidado. Seguramente tenía un montón de ideas, un montón de proyectos en la cabeza, que además los resultados lo acompañaron para que esa imposición se haga cada vez más fuerte. Pero me parece que la clave, lo interesante es eso, es como que hoy toma un control y una total autoridad en base a lo que ganó y a lo que fue construyendo casi semestre a semestre. Totalmente. A mí lo que hablaban ustedes antes me hace referencia mucho a la palabra proyecto, que es hoy lo que en Argentina siempre se busca, pero en lo que Argentina nunca se encuentra en realidad. Todos dicen que quieren un proyecto a largo plazo, que quieren armar toda una estructura alrededor de no solamente de un entrenador, sino de una idea, y Gallardo lo ha conseguido. A fuerza de resultados seguro. Gallardo en algún momento ha explicado que todo proyecto se sostiene a través de los resultados. Si ganás vas a estar y si perdés te vas a tener que ir. Pero en definitiva no se ha quedado solamente con el resultado en sí, porque para Gallardo también sería muy fácil, ¿no? Relajarse en lo conseguido. Sin embargo, el equipo ha decidido dar un paso más y conformar el proyecto en River, que él no sé si desde el inicio tenía en su cabeza, no sé si él en su cabeza lo tendría, no sé si Donofrio en su cabeza lo tendría, pero evidentemente lo han hecho y lo han hecho muy bien. ¿Qué influencia tienen Donofrio y, por ejemplo, Francescoli, que son, digamos, partes de los que deberían empezar proyectos, pero que la idea o la sensación es que Gallardo toma y el control absoluto de todo? Yo creo que da la sensación que Gallardo tiene el control de todo. Entiendo que son las personas con las cuales él tiene charlas permanentes para expresar lo que quiere y deben tener que encargarse de conseguir y gestionar lo que él les pide. Pero yo creo que da la sensación de que Gallardo fue armando el proyecto de River a medida de que se fue fortaleciendo dentro de River, más que River tenía un proyecto en el cual Gallardo era la cabeza de todo. Hay un toque soberbio en la manera de Gallardo. Me parece que hoy no hay ninguna duda sobre Gallardo y tiene una autoridad dentro del plantel muy grande y se lo respeta mucho. Pero me parece que él se coloca muy por encima de un montón de situaciones y se cree, digamos, porque lo es, eso, un poco por encima. ¿Es una mala lectura mía o hay un poco de eso de que él siempre intenta imponerse, inclusive varias veces algún gesto de un jugador que no le gustó, el tipo enfrentó en el medio del partido, ahora no recuerdo qué jugador salió, que después le fue a hablar directamente como diciendo qué te pasa, tenías que salir, estabas con molestias y demás? Puede ser, yo no creo que se crea por encima de River Gallardo, sí creo que hoy él es una marca registrada, digamos, se ha convertido en un técnico que exuda triunfo, digamos, de alguna manera. O sea, uno piensa en Gallardo y piensa en ganar. Entonces, desde ese lugar, no creo que sea más grande que River. Creo que en algún punto, desde algún lugar, trascendió a River. Digamos, hoy Gallardo ya es el candidato para dirigir a la selección argentina. Gallardo ya es el candidato a irse a dirigir a Europa. Gallardo ya es el mejor entrenador del país. Sea cierto o no todo esto, sea real o no,
me parece que en algún punto ha trascendido ya el club, entonces pasa a ser más un patrimonio de todos que solamente de River. Me parece a mí, ¿no? O sea, me da esa sensación. Yo creo que marca una línea de la cual hoy en River nadie se sale. Recuerdo en el año pasado que Lucas Pratto llevaba 6-8 meses en River y salió a declarar algo referido a Boca, de que River era mejor que Boca y que ya iban a ver en el Superclásico como River iba a ser mejor que Boca, y a los 2 días Gallardo solía decir que él no estaba de acuerdo en absoluto con lo que había dicho Pratto. En de puertas para adentro habrá tenido los reproches que según él merecía, y después de eso durante 6 meses en River nadie, o sea, da la sensación que a ningún jugador de River se sale del libreto Gallardo. Y en lo que sí coincido, en cuanto que por ahí puede resultar un poco soberbia su figura, es quizás las últimas veces hasta las cuales, por ejemplo, criticó lo que canta la gente en la cancha. Claro, bueno, sí. Pasó en un partido de la Superliga contra Lanús, que el arquero de Lanús es Agustín Rossi, ex arquero de Boca. Sí. La gente se burló de Rossi y Gallardo en una conferencia se le va a decir que él no estaba de acuerdo en lo que decía la gente de River. O sea, y en River nadie, o sea, no es que al partido siguiente algún hincha de River le va a reprochar que se haya puesto por ahí en contra de ellos. Pero ha tenido siempre esa influencia Gallardo, ¿no? En lo que refiere a la comunicación, o por lo menos en cuanto a su influencia sobre lo que dicen los jugadores. Recuerdo ahora, desde hace poco la situación, creo que es a Ferreira, que le preguntan por el VAR, por un arbitraje. No, Martínez Cuarta. Martínez Eso fue Cuarta. Lo que hablamos en el episodio 1. En el episodio anterior, exacto, Martínez Cuarta había sido, que le preguntan por el VAR y enseguida Gallardo, creo que la respuesta es: a mí no me gusta hablar de los arbitrajes, empieza diciendo el jugador, y Gallardo le dice: entonces no hables. Si no te gusta, ¿para qué hablas? Claro. Le dice. Sí, lo interrumpe ahí en plena conferencia de prensa. Con lo cual, me parece que es un tipo que está en los detalles, ¿no? O sea, no solamente está en todo lo que hablábamos antes de lo proyectual, sino también en lo que son los detalles del día a día, en esas pequeñas cosas que también hacen a River y que hoy sea la marca que es. Sí, ya cerrando el tema Gallardo, a mí me fascinan algunas cosas, que es lo principal, cómo el tipo transpira fútbol. Es decir, te das cuenta que es un futbolero loco, que en realidad cualquier entrenador de ese nivel lo es. Pero él, no sé, lo veo cuando se queda a patearle a los arqueros, que tiene un nivel de cercanía, de amor por la pelota, de respeto al juego en sí, que me parece que eso se termina transmitiendo mucho en los jugadores y en un plantel. Cuando el tipo se queda a patearle a Armani y empieza a pegarle barba y la clava al ángulo, estoy seguro que en el plantel hay varios jugadores que van camino al vestuario a terminar el entrenamiento y de reojo lo miran, respetando un poco esa pegada, ese pasado, ese vínculo que existe entre él, la pelota, el fútbol, que me parece que se transmite muchísimo en el resto del plantel. Y después el lenguaje, me parece que él logró que todas esas experiencias y esa empatía que tiene con el fútbol, de alguna manera haya podido traducirlas y expresarlas muy bien en palabras. Me parece que le habla muy bien al plantel. Los videos que se viralizaron desde que está en River, uno de ellos fue de ustedes, Hack, el de Gallardo durante un partido. Sí, con Alianza Lima en la Copa Libertadores. Exacto, que aprovecharon que se jugaba a puertas cerradas. El equipo de Copa Libertadores publicó el partido de Gallardo con subtítulos. Fue casi como si uno estuviera al lado de Gallardo durante un partido, que obviamente cuando hay gente no se escucha. Los conceptos y las formas de decir las cosas me parece que son muy claras, muy futboleras, muy fáciles de llegar, pero que también tienen profundidad y mucho concepto. Entonces, la verdad, a mí me parece que es un entrenador bárbaro, creo que es el mejor entrenador de Argentina, y que todo lo que logró está muy lejos de designarlo o atinarlo a una buena camada de jugadores y ya. Sí, también el gen competitivo que lleva en la sangre, porque estamos hablando de un técnico que dirige a River hace 5 años, que ganó 2 Copas Libertadores cuando River había ganado 2 Copas Libertadores en toda su historia, y que está dirigiendo un partido del campeonato local en la fecha 3 y está metido en el partido con locura directamente, o sea, gritando los goles, festejando, o mismo en este video que vos mencionabas de River Alianza Lima, pidiendo que hicieran más goles. River iba ganando 3-0 y que iba a ser muy importante hacer más goles. Decía qué importante que son los goles, qué importantes son los goles. Sí, le decía a un jugador, vos no sabés lo importante que son los goles, y justo River se había perdido algunos, y si bien estaba ganando, ya estaba pensando en los goles para el final en el grupo y tener mejor diferencia de gol y tener una mejor posición en el sorteo de octavos de final y demás.
creo que tengo que sincerarme. Estos 2 meses en que nosotros veníamos jugando muy mal fue parte de la estrategia. Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros, porque si se dejaban llevar por lo que fuimos nosotros en estos 2 meses, claramente no tenían ni idea de cómo íbamos a jugar este partido. O sea que fue parte de la estrategia de estos 2 meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre. Para mí Gallardo tiene una identidad clara que, explicado rápidamente, es la del juego ofensivo. Es decir, es un entrenador que le gusta atacar, que le gusta hacer goles, que le gusta ser protagonista de los partidos. Pero más allá de eso, también parece bastante claro que es un tipo pragmático. Es decir, no está casado a una idea que va a sostener en todas las circunstancias de juego o en todas las circunstancias de un torneo. A lo largo de su ciclo en River, el tipo fue cambiando acorde a lo que iba a pasar. Y muchas veces esos cambios tuvieron que ver con sorpresas o con anticiparle a un entrenador o a un rival algo que no esperaba. Pablito Hacker, ¿tenés una lista o una especie de desglose de todas estas sorpresas en las que Gallardo logró anticiparse o metió un cambio inesperado? Sí, en realidad hice foco en los superclásicos de Gallardo, especialmente los superclásicos de Copa, porque repasando los que él dirigió, siempre cambió algo en esas series. River era una cosa y en esa serie fue otra, desde la intención en algunos casos, desde los nombres en otros, desde lo posicional en otros casos. Empezando por la primera serie que afronta Gallardo de River Boca, que son las semifinales de la Sudamericana 2014, donde no hay un cambio de nombres de los jugadores que Gallardo venía poniendo en cancha, pero sí hay un cambio total en la intención, en el juego de River. El primer River de Gallardo, esos primeros partidos, era un juego mucho más ofensivo, mucho más vistoso, muy contundente, con muchas ocasiones de gol, y ese primer partido contra Boca en la Bombonera, partido de ida de semifinales de la Sudamericana que termina 0-0, fue un River completamente pragmático, esperando. Sí, esa la verdad me parece muy intenso, muy agresivo. Esa me parece la menos elogiable de todas las estrategias, digamos. No sé si no pasa por elogiar, pero sí pasa porque hizo un cambio que se ve que consideró que River tenía que afrontar esa serie de esa manera. Recordemos que en ese momento River no le había ganado nunca a Boca una serie de eliminación directa de una Copa Internacional, si bien los antecedentes eran lejanos, porque estábamos hablando de Libertadores 2000, Libertadores 2004, y si remontamos más atrás todavía, Supercopa 1994. River tenía ese estigma, esa espina de no haberle podido ganar a Boca una serie mano a mano de torneos internacionales, y salió a hacer otra cosa de la que venía haciendo ese equipo. Sí, eso, o sea, lo que dice Gallardo salió a bajar el mensaje de: con un equipo light no vamos a pasar por encima de Boca, si hay que pegar se pega, si hay que cortar jugadas se corta. Lo que pasa que para mí un poco excedido entró River a ese partido de la Bombonera, y con un arbitraje algo más riguroso, quizás hoy con el VAR, River terminaba con 1 o 2 jugadores menos. Sí, igual de cualquier manera, a ver, yo recuerdo por ejemplo que en esa serie fue todo muy parejo hasta el partido en el Monumental, cuando, bueno, Gigliotti termina errando el penal, pero hasta ese momento la serie venía muy pareja, digamos, y estaba para cualquiera. Después, como todas las series que yo recuerdo del Superclásico, después River la termina abriendo. Yo coincido, no haría foco por ahí en lo violento del juego, si se quiere, violento dicho entre comillas, ¿no? Sino en la intención. River era un equipo que, o por lo menos como siempre describe Gallardo, que siempre busca ser protagonista, y que en ese partido por ahí le se dio un poquito más el protagonismo a Boca. Boca con eso creo que no supo resolver esa situación, y River fue un equipo que salió más bien de contragolpe. De hecho, el gol, si mal no recuerdo, es una contra que Piculichi termina rematando desde muy lejos y bueno, termina en gol. Pero me parece que tiene que ver con eso también. El otro día discutíamos en la redacción sobre si hay equipos, clubes coperos o si hay momentos coperos. Yo coincidía con Lucas en que hay equipos y técnicos o individuos coperos, y me parece que Gallardo es uno de ellos por esto, ¿no?
por esta situación de cómo lee los partidos. Es una persona que por ahí en los torneos domésticos o en los torneos largos le ha costado. No sé bien por cuál es el motivo, pero que... Yo otra vez pensaba eso. Yo creo que le costó porque siempre apostó a la Copa Libertadores y no le daba para ganar las dos cosas. Puede ser, pero la Copa Libertadores en el último tiempo cambió el formato. O sea, pasó a ser una copa larga, anual. Entonces, por ejemplo, yo lo comparaba con el partido de Talleres, ¿no? Que River pierde 1-0 el otro día. Un partido que los que estaban en la cancha me decían que nadie en realidad quería estar ahí. No en el sentido de que garrón venir a ver a River, sino en el sentido de que nadie tenía la mente puesta en ese partido, ¿no? Como que todos estaban pensando más en lo que se venía por la Copa. Y de alguna manera creo que eso también es lo que transmite Gallardo, digamos. Que lo importante está en otro lado. Y que para llegar a donde llega River todo el tiempo, todos los años, tiene que tener un plantel chipeado de esa manera. Creo que es un gran lector de partidos individuales, en donde por ahí a veces puede ser que falle en los partidos donde no importa tanto el momento, planteo, sí, sino lo regular que sos a lo largo de un campeonato. Sí, River lleva muchos años pensando cuándo es la próxima serie de Copa. Claro. Y en ese interín, en ese mes que llega el próximo partido, por ahí termina perdiendo un montón de puntos en los campeonatos locales, porque cambia nombres, porque guarda jugadores, o porque quizás la motivación no termina siendo la misma que para una serie de Copa. Totalmente. ¿Cómo sigue la lista, Hack? Seguimos con la Copa Libertadores 2015. Ese día, de alguna manera, nace el doble 5 en River. Ese día, partido de ida en el Monumental, juegan Poncio y Craneviter juntos. E incluso 4 días antes hubo un superclásico por el torneo argentino. Y River lo pierde 2-0 en la Bombonera, jugando con un solo 5, solo con Craneviter. Y para el primer partido de Copa, 4 días después. Ese famoso gol de Pavón, ¿no? Sí. Que le terminan dando el auto, festejo. Claro, ese es el partido del campeonato local. Pavón y Pablo Pérez hacen los Fue en goles. la Bombonera, sí. Y a los 4 días juegan en el Monumental y termina ganando River, un partido muy, muy áspero. 1-0 con un gol de Carlos Sánchez de penal cuando faltaban creo que 9 minutos. Y Poncio termina siendo una de las figuras de ese... ¿Pero qué jugador perdió el lugar por ese doble 5 en ese esquema de Gallardo? O sea, un jugador más ofensivo. Sí. Le estoy matando. ¿Será uno de los delanteros o Piculichi no estaba en esa época o sí? Bueno, ahora lo busco. Ahora buscamos. Yo creo que en aquella serie el gran acierto por ahí tuvo que ver también en parte con el doble 5, pero con un equipo que no sé cómo explicarlo desde lo futbolístico, sino más bien desde lo temperamental, digamos. Yo me acuerdo de esa serie en la cual por ahí Boca veía su revancha de lo que había sucedido en la Copa Sudamericana y River tenía la gran oportunidad de otra vez volver a formularse desde otro lugar, ¿no? De reescribir la historia otra vez. Y Gallardo, que por ahí ya, digamos, recuerdo un cambio notorio en el equipo que venía jugando en el 2014, pero ya el del 2015 era un equipo que venía así, que venía siendo más combativo, digamos, más pragmático si se quiere. No era un equipo que apostaba por lo vistoso, también en parte por los jugadores que tenía, sino que apostaba más bien por un pragmatismo. Y me parece que en esa continuidad Gallardo encontró también un esquema nuevo, una reinvención nueva para también volver a reescribir a River en una parte de la historia que hasta este momento no le había sido muy favorable. Lo encontraste antes que yo, Hack. Sí, ¿Qué usaste? ¿Qué página o...? Google. Ah, bien. Y sí, yo estoy buscando directo en Conmebol o Wikipedia, nada. Google a todo, maestro. Ese partido por el torneo argentino, River juega en el mediocampo con Carlos Sánchez, Craneviter, Rojas y Driussi. Driussi. Como una especie de enganche, volante por izquierda. El tercer delantero, digamos. Y Driussi no juega el partido de ida y en su lugar entra Poncio y arma esa línea de 4 volantes mucho más clásica. Y los dos de arriba, Teo y Mora, ¿no? Teo y Mora que repiten, pero lo más particular quizás es cómo afronta el partido revancha, que es el recordado partido de Gas Pimienta. No se termina jugando el segundo tiempo. Y creo que si uno le pide a un hincha de River que se acuerda de qué equipo jugó ese día, ese primer tiempo, no sé si muchos se lo pueden recordar. O sea, River jugó con un 4-4-1-1. Les leo la formación. Sí. Barovero, Mamana, Maidana, Ramiro Funes Mori y Bangioni, Carlos Sánchez, Poncio, Craneviter, Driussi,
el Piti Martínez, que en ese momento no era titular en River. Era cuestionado en esa época. Era muy cuestionado. Y Rodrigo Mora solo adelante. Claro. Lo jugó muy bien. Y ese primer tiempo de River fue bueno. River Sí, tuvo la pelota. Me acuerdo que fue clave que Carlos Sánchez llegó bastante claro al área de Boca. Y tengo recuerdos de un Driussi bastante picante también por la izquierda, yendo a chocar y a penetrar mucho con pelota dominada. Sí, yo lo que más recuerdo es también de un Boca muy... O sea, fue un partido, me acuerdo, muy chato, un primer tiempo por lo menos muy chato, en el cual, digamos, a Boca no le encontraba la vuelta, de ninguna manera. O sea, no había manera de que ese equipo... O esa era la sensación, por lo menos yo estaba en la cancha, Sí, y la sensación era esa, me acuerdo que cuando sucede todo lo que sucede después en el entretiempo, el que estaba por entrar era Lodeiro. Iba a entrar Lodeiro. Sí. Pero de cualquier manera la sensación era, este equipo, no hay manera de que a este River le hagan un gol. sí, tenía un candado ese día. Había poblado el mediocampo como nunca había hecho prácticamente. Y había encontrado la manera de seguir lastimando sin que lo lastimaran. Sí. Yo no sé si River iba a hacer un gol ese partido, pero en la situación de Boca parecía que era irremontable. Y bueno, hay un último bombazo, ¿no? En el 2018. Sí, bueno, primero un intermedio del 2018, Supercopa 2018. Claro. Supercopa Argentina, River y Boca volvían a jugar una final a nivel local después de muchísimos años. Y Gallardo sorprende poniendo de titular a Rodrigo Mora. Mora hacía un mes que había vuelto a jugar después de estar 260 días sin jugar, porque lo habían operado, porque había pasado por una recuperación larguísima. Y sorprende dejando a Escoco en el banco de suplentes, poniendo a Mora. Y lo mismo con los centrales. Venía jugando Martínez Cuarta siempre, incluso 3 días antes en el torneo local había guardado a Martínez Cuarta, pero decidió confiar en la experiencia de Maidana y Pinola, pese a que no venían jugando bien y que River venía con muchos errores en el fondo. Y ese día de alguna manera vuelve a ganar. River gana 2-0 ese partido, que es después el que termina la conferencia de prensa de Gallardo, bastante jocosa. Sí, ese audio lo vamos a escuchar. Sí. En este episodio. Para mí es la burla o su declaración más picante de la historia. Lo repasaba en los videos que veía de la salida de la conferencia de prensa, y lo notable es que Gallardo lo dice con una cara seria absoluta. En ningún momento hace una mueca ni sonríe. No digo que lo esté diciendo en serio, ¿no? Pero... Claro, para los hasta que te no... queda la duda, capaz. Parece que es en serio. Para los que no se acuerdan o para los que no lleguen a escuchar el audio de Gallardo original, dijo: estos 2 o 3 meses en los que jugamos mal fue a propósito. Sí, era para despistar. Para despistar. Fue una estrategia. Para esta final. Boca sabía cómo jugábamos, ellos no sabían cómo jugábamos nosotros. Realmente excelente la declaración. Increíble. Fue la sorpresa más discursiva de Gallardo. Sí. Sí. O sea, por lo menos sorpresas tácticas de jugadores, pero Claro. discursiva como esa creo que fue el día que descolocó a todos. Es que hasta ese momento no veías un Gallardo siempre muy serio, ¿no? Un Era tipo siempre el mismo tono. Todo en el mismo tono. Sí, estoy pensando que nos falta conocer al Gallardo perdedor, porque más allá de alguna eliminación no esperada, no vimos a Gallardo en una situación en la que tiene que renunciar por malos resultados o cosas así. También en algún momento le va a pasar y va a ser interesante de ver. Sí, quizás el más desencajado fue después de perder con Lanús en la Copa Libertadores 2017, pero mantuvo bastante la compostura después de tener 2 goles de ventaja y terminar afuera. 3 goles por sumado el gol de la ida. Sí, también era una situación extraña en la cual en ese momento tuvo una incidencia directa del VAR, y más allá de que si estuvo bien o mal usado, era una cosa novedosa, entonces siempre iba a estar puesta en discusión su utilización. Y si quieren vamos al último capítulo. Cerramos con la final. A la final 2018. Una de las mayores sorpresas, creo, es el partido de ida, cuando decide jugar con 5 defensores. Ese día no tenía a Poncio porque estaba lesionado. Se especuló hasta el último momento que Poncio podía llegar a jugar, más allá de que estaba muy lejos de estar recuperado. Y River termina saliendo a la cancha con Montiel, Maidana, Martínez Cuarta, Pinola y Casco. Y más allá de que fue un partido que terminó empatado 2-2, que River estuvo abajo en el marcador 2 veces, quizás fue el momento de la serie final de River Boca donde River más dominó a Boca, me parece. Sí, fue un primer tiempo muy bueno de River, por lo menos, y de hecho lo explica Gallardo en algún momento, creo que también en la entrevista que hacen con el sitio de Copa Libertadores, por lo menos hasta el momento en el que se lesiona Pavón,
Pavón, sí, un desgarro de Pavón. Y Guillermo pone un doble 9, que creo que eso lo sorprende un poco a Gallardo, o por lo menos no estaba en el planteo inicial. Hasta ese momento el primer tiempo de River había sido muy bueno. Fue una media hora donde River fue ampliamente dominador del juego, a pesar de que Boca se encontró con ese gol de Wanchope. Creo que había sido muy bueno y no había manera de resolverlo, porque aparte Boca jugaba con 2 extremos en ese momento, y haberle sellado, digamos, de alguna manera esas salidas con Casco y con Montiel fue devastador. Por eso también cambió tanto el equipo después cuando entró Benedetto. Sí, la verdad que lo terminó salvando en esa lesión de Sí. Pavón, porque lo que generó ese esquema de Gallardo fue que primero neutralizó a los que iban por las bandas de Boca, y después hasta le complicaba el retroceso a Pavón, porque se veía muchas veces que los dos laterales llegaban bien, llegaban con espacio, llegaban a preocupar, y que Pavón, por ejemplo, no le daba el recorrido y quedaba siempre a distancias demasiado lejanas. Después, obviamente, Villa era el que iba por derecha. Después la lesión lo que dio fue que centralizó un poco más el juego Boca, se ordenó un poquito más en mitad de cancha, empezó a lanzar mucho más y le dio un poco más de aire a una ida que estratégicamente, más allá de ese detalle de la lesión, Gallardo la dominó. Y si quieren vamos al último capítulo, la final en Madrid de River y Boca. River sale a jugar con un solo delantero, con un medio más poblado de lo que lo venía haciendo en general, con Nacho Fernández, Enzo Pérez, Poncio, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios y Piti Martínez, y con Prato arriba. De alguna manera era la línea de 4 defensores clásica que venía jugando, con Poncio delante de ellos. Otra línea de 4 volantes, la de Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios y Piti, y Prato solo como centro delantero. Claro, una especie de 4-1-4-1, por ejemplo, algo así. Ahí me parece que no le salió el esquema, porque la realidad es que River empieza a jugar bien cuando entra Juanfer, o sea, mete un jugador ofensivo. Bueno, saca a Poncio, entra Juanfer. Sí. Me parece que le sobraba uno de los que rompe a la hora de generar juego, y le costó mucho el primer tiempo a River. Más allá de eso, más allá de que Boca me parece que tuvo un cambio desde el segundo tiempo en el que intentó jugar mucho menos o arriesgar en diferentes situaciones, por ejemplo en las salidas de abajo, con los centrales se veía que Izquierdos y Magallanes en el primer tiempo intentaban romper línea o jugarla a los mediocampistas, y ya en el segundo empezaron a lanzar de manera desquiciada. Entonces la entrada de Juanfer le dio casi el dominio de la pelota, consiguió muchas más asociaciones. Sí, creo que Vizcay después del partido explicaba eso, ¿no? Ellos lo que veían desde afuera era que a River le faltaba opciones de pase, dijo en la conferencia de prensa después del partido. Y me parece que lo que le dio Juanfer fue eso, ¿no? O sea, junto con Nacho Fernández me acuerdo que empezaron a hacer el medio campo de River empezó a tomar el control total del partido, empezó a encontrar un montón de espacios. De hecho, bueno, Juanfer se despacha con un tremendo golazo, ¿no? Pero más allá de eso, la cantidad de espacios que encontró River con el ingreso de Quintero y con esa movilidad de Nacho, fue donde me parece que termina ganando el partido, sin duda. Sí, y quizás casi sin saberlo, en ese segundo tiempo empieza un poco a nacer el River actual. Claro. Que sale Poncio, Enzo Pérez pasa a jugar como único 5, y el rol de Nacho Fernández empieza a ser mucho más decisivo a partir del segundo tiempo, y de alguna manera este año es un poco el año es el River de Enzo Pérez, de Nacho Fernández, de los jugadores que del mediocampo de River, de cómo pasan la pelota, cómo tocan, cómo corren, cómo ocupan los espacios. Seguro. Y seguramente de casualidad, sin saberlo, porque obviamente la urgencia de necesitar un jugador como Quintero y prescindir de uno como Poncio, empieza a salir algo nuevo, aunque uno no sabe, porque si volvemos de vuelta al de la Bombonera, Pinola decía después de ese partido que ellos nunca habían practicado la línea de 5, y que Gallardo confió en que era el momento para aplicarla. Entiendo que en los entrenamientos, más allá de no practicarla, de haber transiciones y movimientos que permiten después que eso se plasme en la táctica de un equipo. Sí, de hecho con un Gallardo que ni siquiera estuvo en cancha ese día, ¿no? O sea, ni siquiera estuvo en la cancha de Boca, digamos, lo vio desde la concentración del Monumental, realmente impresionante. Lo último que quiero marcar yo de este nuevo River, si se quiere, o de estos esquemas de Gallardo, es la capacidad de reinvención que ha tenido en estos últimos años, que eso también es lo sorprendente, por lo menos para mí.
durante este año Gallardo no contó con Quintero, tal vez el jugador, no sé si el mejor jugador de River, pero la figura, no sé cómo... El más desequilibrante. Más desequilibrante, por lo menos hasta este momento. Y River la verdad que ni lo extrañó, así que me parece que en ese sentido también ha sorprendido siempre a Gallardo. Dejamos la discusión para sistemas / tácticas en el tercer bloque de Go de América. Por más que pongamos jugadores que juegan bien al fútbol, que juegan bien a la pelota, si no corremos, por más que jugamos bien, podemos sufrir. Entonces, yo quiero un equipo que juegue, pero que también corra. Porque en el fútbol de hoy, si no corres, no puedes jugar. Gerbo terminó el segundo capítulo hablando, o en el segundo bloque del segundo capítulo o el segundo episodio, hablando sobre esta manera de reinventarse. Y si se analizan un poco las tácticas o los esquemas, volvemos al foco primario quizás de este podcast o de lo que se habló de Gallardo, que es un entrenador pragmático que un poco se va adaptando a lo que tiene. Y Leandrito Fernández de NBA.com está enojado porque le comimos los tic-tacs. Le pedimos mil disculpas. Se va adaptando a lo que tiene. Hay un primer equipo, por ejemplo, de Gallardo con un enganche muy claro, que era Pisculichi. Después va pasando al 4-4-2. Para mí lo principal de Gallardo en cuanto a sistema y táctica es esta idea de ser protagonista, pero hoy lo que para mí más predomina es la presión alta. Es decir, me parece que el tipo está desesperado porque los centrales jueguen lo más arriba posible, lo más lejos de Armani, y que los delanteros presionen mucho para recuperar la pelota lo antes posible y que cuando la recuperen estén lo más cerca posible del arco rival, cosa que los metros recorridos sean muy pocos y que la posibilidad de generar daño esté más cercana, porque va a tener más compañeros alrededor, si alguno de los delanteros llega a ganar en la presión, o de los mediocampistas, y van a estar en zonas en las que un pase bueno o una asociación pueden derivar en una jugada peligrosa o en un gol. Sí, me parece, yo veo lo mismo, me parece que la gran virtud que le ha dado Gallardo a este River es esa, ¿no? De hecho, no solamente lo ha logrado en River, sino me parece que lo ha hecho tendencia en el fútbol argentino hoy. Creo que ya se normalizó esto de que si no corres, no jugás. Y me parece que River eso lo ha hecho. Lo pego un poco con lo que hablábamos antes. Me acuerdo, no sé qué partido fue, que Gallardo pone a Prato a correr a un lateral de Boca. No me acuerdo si fue en el partido por el campeonato que gana River en la Bombonera, en el 3-1. Pero me acuerdo de uno de esos partidos en los cuales Gallardo decide que Prato tape un poco la salida de no me acuerdo quién era el 3, si era Olaza o Fabra. Y después también con el Piti Martínez sobre Wilmar Barrios. Y bueno, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, también ha hecho una revolución de alguna manera en ese sentido. Ha cambiado un poco el chip del fútbol argentino, en el cual hoy tenés que jugar, o por lo menos hoy es una fase muy importante del juego, salir a presionar arriba, tratar de recuperar rápido, no tener transiciones largas, digamos, ser compacto. Ayer en la redacción de todas maneras hablábamos de los numeritos, que Claro. a mucha gente le aburre, o Los números de teléfono, el famoso diría. los números de teléfono, diría Horacito Pagani, pero me parece que cuando uno ve la táctica de River, lo más fácil es decir 4-4-2, ¿correcto? Sí, Pero sin embargo, por lo menos como el sistema madre. como el sistema madre, pero sin embargo, vos comentabas, en base a tener charlas también con gente que está en esto, en cuerpos técnicos, etcétera, que el análisis, una vez que está el juego tomando ritmo y demás, puede llegar a ser otro, digamos. Sí, a mí lo que me marcaban era un 4-1-3-2, digamos, ¿no? Con el 5 que es Enzo Pérez, como decíamos en el bloque pasado, con esta nueva función de Enzo, en el cual no solamente es un 5 de buen pie o de buena técnica, sino que además es un 5 metedor. Una línea de 3 por ahí un poquito más arriba, con De la Cruz en un costado y Nacho en el otro. Y después arriba 2 delanteros bien marcados, con Suárez y Borré. Me parece que
hoy el esquema, si se quiere, de Gallardo pasa un poco Palacios por ahí. como el tercero y Palacios por el... claro, Palacios como libre, ¿no? O sea, en esas situaciones donde le da una mano a Enzo, pero también llega a posiciones, el famoso box to box, si se quiere, el concepto nuevo de box to box, de área a área, que lo vendría a cumplir Palacios en el River de Gallardo, en este River de 2019. Sí, casi que en el medio no hay posiciones definidas en River hoy, porque constante, o sea, en general vienen jugando, o sea, Enzo Pérez como 5, Nacho Fernández, De la Cruz y Palacios. Claro. Pero Nacho Fernández empieza por la derecha y a los 20 minutos está jugando por la izquierda, y lo mismo pasa con De la Cruz, y Palacios está un poco en todos los lugares del mediocampo, y Enzo Pérez, si bien cumple la función del 5, puede estar marcando y ponerse al lado de los centrales para armar una especie de línea de 3, o puede estar en la medialuna del área rival para poner un pase para la llegada de Casco. Claro, ese es un movimiento que hablamos en el capítulo 1, que está bastante mecanizado en River, que es Enzo Pérez metiéndose entre los centrales para que los dos laterales pasen a formar una línea de mediocampistas. Sí, también lastima mucho los laterales de River. Lastima muchísimo. Montiel y Casco. Claro, por esto, porque esta posibilidad de tener tan aceitado el funcionamiento del retroceso de un mediocampista para que los otros cierren un poquito más, hagan una especie de doble pivot y darle lugar y darle espacio a los de afuera, termina generando peligro, especialmente por la sorpresa y esa imposibilidad de leerle la jugada o los movimientos como rival. Sí. Volviendo al tema, creo que hay algo que caracteriza a todos los River de Gallardo, que es la intensidad. Y eso se mantiene en lo que es la presión, el equipo corto, como mencionabas al principio. Y me parece que ahí en el River de hoy hay 3 jugadores que para Gallardo son muy importantes. Si uno se fija, juegan prácticamente siempre. Y, o sea, de atrás hacia adelante, Martínez Cuarta, que es un central que juega muy adelantado, que tiene buena técnica y puede recibir una pelota, sacarse un delantero de encima y ya empezar la jugada casi desde la mitad de la cancha. Palacios, que en el momento en que River recupera, él ya está pensando dónde va a tirar el pase, dónde va a lastimar. Lo vimos el otro día con la selección argentina en el partido contra México, que en un segundo deja solo a Lautaro Martínez, y lo mismo pasó en el partido de este año de River por la Superliga contra Racing, que River gana 6-1, que también, o sea, en 2-3 movimientos genera casi 3 goles de River. Y el último es Borré, que si bien no es su eficacia con el gol no es muy alta, Borré presiona y corre a los rivales todo el tiempo, no deja salir a nadie y permite que River recupere la pelota mucho más adelante. Y si uno se fija, el último año de River, el delantero que casi siempre juega es Borré, y hasta incluso relega a Prato, relega a Escoco, relega a Mora o a quien fuera. Sí, me parece que está bueno ya ir hacia los nombres y quizás ir un poco hacia los números. La gente de Opta nos mandó algunos datos que me parece que pueden ser interesantes o pueden dar algún puntapié para extender la charla. El primero es que este es el River de mayor posesión en la era Gallardo en la Copa Libertadores, es decir, tiene una posesión del 61%, cuando en el 2015 tuvo 53%, en el 2016 tuvo 58%, en el 2017 tuvo 56%, es decir, siempre tuvo una posesión alta, pero nunca tan alta como esta, y nunca dio tantos pases por partido como en esta Copa Libertadores. Da 400, casi 500 pases por partidos, cuando por ejemplo en el 2015 daba 100 menos que este equipo de Gallardo. Sí, 60% de posesión es un número muy alto, no es un número, por lo menos no es un número que veas siempre, son números de equipos europeos, ¿no? De Barcelona, por ejemplo, en esa época de Guardiola. Son números muy donde hace mucho la diferencia, donde sí ayuda a explicar, me parece, de alguna manera. Pero cuando uno dice el 50 y pico % de posesión, bueno, cuánta diferencia hay entre un equipo que le estuvo la mitad del tiempo, en definitiva. Ya lo demás me parece que ayuda a explicar cómo hace este River, por lo menos para lastimar y también para defenderse, porque en realidad también lo usa como un método de defensa Gallardo, tener la pelota todo el tiempo, porque se defiende muy bien sin la pelota, como marcabas vos, Pablo, con los retros, con Martínez Cuarta bien adelantado y con una presión siempre alta, pero también cuando tiene la pelota es difícil sacársela a River, ¿no? Suelen ser posesiones largas. La verdad que en ese sentido, por lo menos, parece ser una diferencia. Lo mismo digo, me parece que en cuanto a las individualidades, o por lo menos desde los nombres,
ese sistema se puede sostener solamente con estos jugadores, por lo menos en este momento. Por ahí cuando este plantel en realidad, porque me parece que no sé, si sale Borré y entras Coco, o sale Prato y entra Suárez, no hay tanta diferencia. Claro, pero puede salir uno, pero no sé si mucho más de uno, ¿entendés lo que quiero decir? Digamos, es como para mí, por ejemplo, en el bloque anterior decíamos que River había tenido problemas en lo defensivo antes de la Supercopa y que sin embargo Gallardo decidió igual poner a Maidana dentro de un plantel, dentro de un equipo que no venía jugando. Y me parece que eso en parte tenía que ver con que Maidana ya cada vez estaba más grande y cada vez estaba un poco más lento, entonces defender lejos del área para River ya era una complicación con dos centrales lentos, digamos, si se quiere. Con el ingreso de Martínez Cuarta eso ya lo simplifica. En el caso de la tenencia de la pelota, me parece que lo que le da la posibilidad de tenerla todo el tiempo es que Enzo Pérez esté en la cancha, que Nacho Fernández esté en la cancha, que Palacios esté en la cancha. 3 tipos que manejan muy bien la pelota. Después, bueno, sí, lastimás con Borré, con De la Cruz, que son más bien rapiditos. Sí. Pero si no están ellos, es difícil tener la pelota. Repito un concepto del episodio 1 que tiene que ver con los movimientos esquematizados de River. El primero es jugar sin pelota, es decir, se ve mucho en River en el mediocampo jugadores que tocan y van constantemente al espacio, ya sea para poder recibir o para poder generar espacios en otros sectores en los que puede ir el pase o que puede ir el jugador. Y después los movimientos de los delanteros, especialmente de Borré, que es un tipo que siempre intenta estirar lo máximo posible e intentar ganarle la espalda a los defensores. Cuestión de que los defensores siempre estén preocupados por retroceder y ese retroceso termina generando un espacio amplio para que los mediocampistas puedan maniobrar. Entonces ese desorden ordenado que tiene River funciona por un montón de cosas y seguro por un montón de cosas más, pero mucho tiene que ver con la forma de jugar sin pelota que tienen tanto los delanteros como los mediocampistas y hasta los laterales. Sí, bueno, mencionabas lo de la posesión de la pelota de esta Copa Libertadores. River ha sido durante esta Copa el equipo que más tuvo la pelota de todos los que disputaron la Copa. Y claramente eso te muestra, como mencionaban los dos, que es el River de los volantes, digamos, que se genera a partir de eso, que el hecho de tener un 5 mucho más dúctil con la pelota como Enzo Pérez y no uno como Poncio quizás, le da a River mucho más limpieza en el juego para empezar con un pase y presionar alto y recuperar, y todo eso va en esa función y en esos números. El último bloque va a estar destinado a la mentalidad, a qué tiene en la cabeza este River y por qué puede llegar a ser diferente a los otros, o por qué cada vez que juega una llave de Copa Libertadores se posiciona como favorito. Mi primer concepto, que puede ser un poco retorcido, no del todo fácil de determinarlo, tiene que ver que para mí los campeones o los equipos coperos, como venimos, ayer tuvimos un debate lindo en la redacción de Buenos Aires, no son los clubes, son los equipos, porque la realidad es que hoy River es un equipo copero gracias a Gallardo y su plantel. El día que no esté Gallardo va a tener quizás un resabio de grandeza de este plantel, pero se acaba la mística copera, por lo menos en lo que tiene que ver con llegar a finales y demás. Lo mismo pasó en la época de Bianchi. Bianchi llevó a Boca a ser un equipo copero por sus ideas, por sus mensajes, por sus jugadores. Pero Boca, ¿qué pasó con Boca del 78 hasta el 2000? Es decir, el club per se no representa nada, lo que representa son las camadas y los planteles de jugadores. Me parece que River va a ser un equipo copero hasta que Gallardo intervenga en este River, que probablemente Gallardo siga interviniendo aun cuando no esté. ¿Por qué? Porque va a haber jugadores que él haya elegido y que hayan jugado bien bajo su rol. Sí, yo coincido, digamos, es un poco lo que hablábamos la otra vez. Creo que River hoy, este River copero chipeado de esta manera tiene una mentalidad que es 100% de Gallardo, o por lo menos es lo que opino yo, ¿no? Me parece que es un equipo en el cual la influencia del técnico es muy notoria, como por ahí me parece que en el caso de Boca era por ahí
había una influencia muy grande de Bianchi, pero también había una influencia muy grande de algunos jugadores como era Riquelme, Palermo. Me parece que en este equipo, que ha cambiado tanto en estos 4 años de Gallardo, la influencia de Gallardo es todavía mayor que de algunos jugadores, digamos. No me imagino, por ejemplo, a Palacio yéndose ahora y volviendo dentro de 10 años o 5 años o 6 años y ganando la Copa como lo hizo Riquelme. Tal vez lo haga, no digo que no pueda, pero no lo veo con esa influencia desde los jugadores, sino más bien desde lo que es el técnico hoy en River. Sí, creo que Gallardo le dio a River una mentalidad que no tuvo nunca a lo largo de toda su historia. River es un equipo que los últimos 5 años nunca lo puedes dar por muerto. Siempre tiene una más y quedó claro en la Copa Libertadores del año pasado cuando parecía estar eliminado en las semifinales contra Gremio y todavía tenía guardada un plus más de energía para buscar otra Copa y otra nueva clasificación. Y sí, también en 2015, ¿no? Cuando fue que se clasificó con lo último en la fase de grupos. No es la primera vez, digamos, que ese River no lo puedes dar por muerto nunca. Sí, mismo esta Copa contra Cruzeiro, una serie parejísima que termina pasando por penales y en el comienzo del semestre cuando River todavía es cuando más le cuestan los partidos porque todavía viene, no sé si se llama lo duro de la pretemporada, pero todavía no, o sea, River necesita 5 o 6 partidos para entrar en juego, en ritmo. Sí, también había sido un principio de año atípico, digamos, después de lo que pasó en Madrid y demás. Bueno, era lógico que por ahí hasta se relaje un poco River. Y quizás nada es más fuerte, o sea, la mentalidad de River es más fuerte que cualquier figura que pueda tener dentro de la cancha. Claro. Quizás lo que tiene este River de Gallardo es que no tiene una figura que por ahí quede, o sea, muchos van a quedar en la historia de River por años y por años por las cosas que ganaron, pero no sé si por lo que fueron a nivel figuras individuales. O sea, quizás hay equipos de River del pasado, de hace algún par de años, con los Ortega, los Gallardo, los Crespo, todos jugadores que después fueron estrellas del fútbol europeo y se destacaron en el exterior. Y en esto River de Gallardo, en estos 5 años, no sé si hay alguna figura de ese calibre, y quizás sí, mucho más la figura de su técnico. Alario se perfilaba para hacerlo, quizás, y después no lo pero consiguió. Tampoco lo fue. Entonces, o sea, Driussi también. La figura del técnico termina quedando muy por encima de cualquier jugador, y obviamente el sello y la mentalidad que le dio a ese equipo todavía más, y se refuerza más esto de que los equipos son coperos y no los clubes. Tal cual. Se habla mucho de qué pasa por la cabeza de los jugadores de Boca, es decir, cómo puede influir esto de venir perdiendo tanto contra River y qué pasa con los jugadores nuevos. Es decir, si hoy McAllister, De Rossi sienten algo o no. ¿Qué pasa con los de River? O sea, que hay varios de los jugadores de River que le vienen ganando a Boca cada vez que se encuentran con ellos, y además vienen todos estos jugadores de ganar el partido más importante de la historia de los clubes. ¿Cómo les repercute eso para ustedes? No, para mí, o sea, obviamente que les debe inyectar confianza a los resultados que vienen consiguiendo, pero creo que cada serie es distinta y mentalmente, por lo menos para los jugadores de River, yo creo que se la toman como tal, y también creo que ellos internamente les gusta afrontar esta clase de partidos. Quizás hay hinchas que dicen no, prefiero no jugar contra Boca, prefiero no jugar contra River, pero creo que en este caso para los jugadores de River volver a jugar contra Boca es algo que los motiva y que... Y no puede haber mejor momento para River que este para volver a jugar, por funcionamiento, para un jugador, por confianza, por todo. Para quien es jugador de fútbol supongo que no hay mejor que afrontar esta clase de partidos, o sea, un River Boca que define un lugar en una final, más allá de que ellos también vienen de ganar una final, pero esta es otra final, y para mí es inyección de confianza seguro de lo que venís consiguiendo, pero es una nueva serie. Totalmente, yo creo que así como para Boca es muy positivo, o no sé si muy positivo, pero por lo menos hay algo positivo en que hayan cambiado tanto los jugadores y que sea un plantel nuevo, que está por ahí no contaminado por los fracasos del pasado, sino con las intenciones de un futuro mejor, digamos. Para River, haber sostenido, por lo menos durante la columna vertebral durante tantos años, o a muchos de la columna vertebral durante tantos años, es una, como dice Hacker, digamos, una inyección de confianza, también es positivo, digamos, porque
por ahí es difícil meterse en un plantel y tener que jugar de nuevo una serie contra Boca y una presión que por ahí no estás acostumbrado. Tus jugadores ya saben, ya conocen todo, ya saben lo que se siente jugar contra Boca, más que vienen de jugar una final, no es que vienen de jugar por ahí una serie en otra competencia, vienen de jugar una final. Entonces ese conocimiento, así como para Boca puede ser, la ventaja puede estar en el desconocimiento, para River la ventaja creo que está en el conocimiento. Ha sido un gusto, por lo menos de mi parte. ¿Cómo la pasaste, Jack? Muy bien. Salimos en YouTube, por lo menos si nos sale bien el experimento. Y si alguien en YouTube está viendo esto después de 50 minutos de programa. Para el que aguantó, lo premiamos ahora. No, exacto. El primer capítulo lo subimos con un diseño gráfico de la Copa Libertadores y se escucha solo el audio. Ahora intentamos innovar. Estamos innovando. No sabemos si nos va a salir bien. Si nos sale mal, será otra vez el gráfico con el audio, porque se supone que ahora en YouTube hay gente que lo pone y se va a hacer sus tareas, etcétera. Entonces, y nos escucha. Exacto. Quizás vale la pena publicarlo en las plataformas, así como se publican en las plataformas de podcast. También en YouTube veremos cómo nos va. Muchas gracias, Hacker. Gracias a ustedes. Un gusto. Germán Boero. Como siempre. Muchísimas gracias. Prometido entonces un capítulo por semana de aquí hasta el final de la Copa Libertadores. Esto fue Gol de América. Chao.